Gracias por venir, querido público, a este evento Naucas. Gracias a Naucas, gracias a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Gracias. Como sabéis, en el programa provisional tenía 15 minutos, pero afortunadamente lo han dejado en 5, porque cuanto más tiempo me dé la organización, más rápido destrozaré lo poco de reputación que me queda. Sí, vamos a hablar de ciencia, pero eso ya lo sabían. Vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de lo que ven nuestros ojos. Vamos a hablar de lo que tenemos bajo nuestra piel. Sí, vamos a hablar de investigación criminal. Vamos a hablar del lado oscuro de la historia de España. En fin, vamos a hablar de algas. Vamos a hablar de lo que pasa cuando comes sano. Vamos a hablar de motores y vamos a hablar de higiene capilar. Vamos, variadito. Vamos a hablar de melodías. Vamos a hablar de mujeres. Y vamos a asignarlo todo porque somos inclusivas. En definitiva, vamos a hablar de lo que nos dé la gana, porque para eso esto es Naucas. Y para empezar, nuestra primera ponente es como yo, es de letras. Hace 2 minutos me decía que todavía no sabía de qué iba a hablar. Yo no digo nada. Con ustedes, Rocío Sánchez, filóloga, y su Soy de Letras. ¿Y qué? Buenos días. Bueno, yo creo que aquí se ha colado un presente alternativo o algo así, porque una de las muchas posibles historias, porque yo, como bien decía Natalia, soy de letras y de letras puras. O sea, que yo cuente la ciencia. Tuve una maestra en el colegio que me hizo odiar las matemáticas, entonces pensé que la ciencia estaría vedada para mí. Solo que hace 2 años y medio vi La teoría del todo, la película que, como diría Hawking, habla de casi todo menos de física. Bueno, un poquito sí, pero... Entonces, pues Hawking me inspiró con su ejemplo y me dio 2 lecciones principales. Una, ser curiosa, así que frío a todos a preguntas, y otra, la de no rendirme, que eso está muy bien. Entonces se me eliminaron los complejos de ignorancia que tenía, de ignorante, que he tenido siempre, porque a fin de cuentas todos lo somos, como decía alguien, pero cada uno ignora cosas distintas. Y cuando termine nuestra vida, cada uno va a dominar una gotita minúscula del océano del conocimiento, entonces no tiene sentido. Como decía Carl Sagan, un universo del que lo conociéramos todos sería aburrido y estático como el cielo que nos prometen ciertos teólogos pobres de espíritu. Así que solo encajo aquí porque soy mujer, eso creo que sí, que está claro, pero contar la ciencia... Bueno, a partir de que viese La teoría del todo, empecé a leer, por ejemplo, sobre neurociencia, porque me fascina el cerebro. A fin de cuentas, el cerebro lo es todo. Si tuviéramos alguna disfunción, he leído muchísimos síndromes extraños y, vamos, nos puede pasar. Lo asombroso es que funcione. Por ejemplo, hay unos síndromes rarísimos, los contaría todos, pero como no hay tiempo... Por ejemplo, uno que sería la pérdida de la propiocepción, que es que uno no es consciente de su propio cuerpo, y me hizo mucha gracia. Oliver Sacks relata cómo un paciente pensó que habían puesto una pierna en su cama y la arrojó fuera, pero cayó detrás porque era la suya, claro. Y me tiré un verano entero hablándole a mis padres de síndromes, tanto que decían que si alguna vez sufría el de Capgras no iban a protestar, porque claro, ese síndrome se basa en una desconexión entre áreas sensoriales visuales del cerebro y la amígdala que procesa las emociones. Entonces eso hace que seres muy próximos, como puede ser tu padre, tu pareja, los veamos como impostores. Entonces ellos no se van a quejar, no van a reclamar ni nada. Por supuesto, también empecé con Breve historia del tiempo y a raíz de eso pues leí mucho sobre física, divulgación de la física, cosmología, Hawking, Asimov, Sagan, Edelstein, no sé, John Gribbing, un montón. Por cierto, yo que soy también de música, sabéis que Friedrich Herschel, el descubridor de Urano, fue oboísta, organista, director de orquesta y compositor.
Lo que pasa que, bueno, le pasó como a mí, pero bien, porque él era profesional y esas cosas. Le pasó que leyó un libro a los 35 años, que era La astronomía de Ferguson, y le dio un giro ahí a su carrera, ya se hizo astrónomo. Y francamente yo no sé, pero creo que le fue mucho mejor como astrónomo, porque he oído sinfonías y conciertos para oboe de Herschel y los encuentro bastante previsibles, ¿no? O sea, uno ya se espera lo que va a venir. A mí por lo menos me pasa eso. En cambio, como astrónomo, fijaos la cantidad de cosas que he descubierto. También Albert Einstein decía que si no hubiese sido físico, habría sido músico. Bueno, también decía que quería ser fontanero para estar tranquilo y estas cosas, pero bueno, habría sido músico y tocaba el violín aceptablemente bien, daba conciertos ocasionales por ahí. Bueno, pues mira, ya que estamos con la música, me estoy yo preguntando eso, vosotros, a ver, voy a la opinión que pueda tener aquí el público, las flores de Bach, eso serán las cantatas, ¿no? Aunque yo creo que toda la obra de Bach, podríamos decir que todas son flores, porque es difícil ir eliminando, pero bueno, nos podemos quedar con las cantatas, pero me parece a mí que no, que va a ser una de esas patrañas, cúralo todo. Y yo tengo aquí una máxima que es pseudociencia, no, gracias. Leí hace unos meses, encontré por ahí, en Change, una campaña de ciertos doctores argentinos que decían que se aboliese la ley de obligatoriedad de vacunas. Según ellos, las vacunas tienen muchas porquerías, virus atenuados, pues claro, de eso se trata. Pero no valoran que gracias a ellas y a los antibióticos hemos duplicado la esperanza de vida en el último siglo. Si Edward Jenner levantara la cabeza, estos antivacunas no son conscientes de que ponen en peligro su salud y la de la sociedad al completo a reducir la inmunidad de rebaño y que enfermedades que nos ha costado mucho esfuerzo erradicar están volviendo de nuevo. Yo misma, en un brote que hubo de sarampión en 2011 y a pesar de haber sido vacunada, ¿qué le pasó a la vacuna? Tengo que investigar. Bueno, yo misma lo contraje en 2011 y la verdad que no se lo recomiendo a nadie porque se pasa muy mal, esto ataca con gran virulencia en adultos. Así que entre esta negación de la inmunidad y el abuso de los antibióticos que produce pues, la aparición alarmante de bacterias resistentes, va a haber una catástrofe. Bueno, ¿y qué me decís de la homeopatía? ¿Cómo se puede ser tan crédulo? El agua más cara del mundo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que estos productos no tienen química. Claro, sí, es que se ve que están hechos de vacío, lógico. Y pues no, esta gente que se toma hierbas, que vete a saber de dónde vienen, no tienen control ninguno. Y en cambio los medicamentos pues han pasado muchísimos años de estudio, de investigación, experimentos y están avalados científicamente. Además, no olvidemos el riesgo que supone abandonar la medicación para ponerse en manos de estos curanderos farsantes. Cuánta gente ha muerto, por ejemplo, de cáncer por renunciar a medicarse y hacer, no sé, cosas, la bioneuroemoción, no sé, unas cosas muy raras. Y bueno, esta gente publicita, vamos, barbaridades, pueden con todo, dicen, claro, a base de imposición de mano, de pensar en positivo, no sé, de meditar un poquito. Entonces, pues, aprovechan la desesperación de los incautos para hacer negocio. Y hay algunos que dicen que practican, atención, desprogramación biológica, que digo yo, que cómo se atreve uno a ir a su consulta para que lo formateen y luego a saber lo que pasa. Luego, pues, por ejemplo, incluso en universidades españolas hay másteres para enfermeros de medicina alternativa, incluso hay médicos que te recetan homeopatía y cosas de este tipo. Entonces, no sé yo dónde vamos a ir a parar. Y lo que me resulta curioso es que hoy día, que tenemos acceso a todo tipo de información, podemos contrastar cualquier tipo de fuente, haya tanta credulidad y se propague muchísimo más rápido, que eso hay estudios, los bulos, que la información fidedigna. Y es que la gente prefiere, bueno, digo la gente así en general, no es que todo el mundo, pero en general se prefieren las explicaciones mágicas que no pensar, porque dicen, mucha gente dice que es que como la ciencia
no lo explica todo, es que está equivocada. Madre mía. Lo que pasa es que la ciencia es humilde, se basa en la evidencia, en experimentos contrastados, y si nuevos datos invalidan una teoría hasta entonces aceptada, pues no pasa nada. Fijaos que Einstein puso del revés la concepción que teníamos de la física hasta aquel momento y no pasa nada. Pues Newton vale para lo que vale y Einstein pues añade lo que añade. Entonces no hay problema ninguno. Bueno, y como eso, montones de cosas en el mundo de la ciencia. La curiosidad nos ha llevado hasta aquí, gracias a ella somos lo que somos. Lo que pasa es que se precisa mayor formación científica general y mayor educación en el escepticismo y el pensamiento crítico. Leí hace unos días en el libro póstumo de Hawking, y estoy totalmente de acuerdo, que todos tendríamos que tener una formación científica de base. Luego cada uno, hombre, no que todos fuéramos científicos, se necesitan muchas profesiones, pero una base, que es preocupante, la gran ignorancia de sí, mía también, sí. Pero mira, se puede divulgar esto de muchas maneras. Por ejemplo, yo es que tengo un amigo inglés y a veces lo visito y me reclutó para cantar en un coro de su iglesia, en las misas. Y entonces, escuchando los textos de la misa y viendo lo que tenía que cantar, pues se me ocurrió que se podía hacer una misa parodia, se puede hacer muchas cosas, entre ellas, pues mira, eso, ¿por qué no? Que claro, si es una misa escéptica, entonces, por ejemplo, lo primero que surge, digo, el credo no se puede llamar credo en una misa escéptica. Se tiene que llamar el dudo, ¿no? Porque si no, no es escéptico, si no es una cosa muy que te lo dan ya impuesto y te lo crees porque sí, no, a ver, demuéstramelo. Bueno, entonces, estaba yo ahí escribiendo mientras estaba la misa, menos mal que luego cuando había que cantar, como se ponían todos de pie, pues ya sabía que tenía que cantar, pero estaba yo dándole vueltas. Y entonces se me ocurre, por ejemplo, que podía ser: creo en la evidencia y la demostración, avalada por experimentos independientes y contrastados. Creo en la duda y el escepticismo, en la conservación de la energía, en la curvatura del espacio-tiempo, en la entropía siempre creciente. Bueno, todo esto hasta que se demuestre lo contrario, que nunca sé. Luego las misas protestantes, en Alemania y demás, pues incluyen corales luteranos, que, bueno, algunos eran de Lutero, otros no, pero se llaman así, que canta toda la comunidad, que son unos himnos que a veces se basan en canciones tradicionales para que la gente conociera la melodía, y lo conoce todo el mundo. Entonces, bueno, si alguien se anima, porque es que yo he escrito un coral relativista, y lo tenéis ahí, sería algo así como: el tiempo se dilata con la velocidad, proclama sabiamente la relatividad, el espacio-tiempo curvo ofrece otra visión, e igual mc cuadrado nos dice la ecuación. Bueno, esta gente no sé por qué aplaude, si yo no, que yo no soy de ciencia, de verdad, digo que no soy la más indicada para esto, pero me han dicho que venga a hablar, y así en un presente paralelo pues yo divulgo ciencia, pero es una de las muchas historias que hay de las probabilidades que pueda haber. Pero es que resulta que todos tenemos que interesarnos por la ciencia, porque somos ciencia, estamos aquí gracias a la ciencia. Vivimos rodeados de tecnología, nos beneficiamos de la investigación de primera mano. No podemos decir que no nos interesa, es una hipocresía. Entonces, nada, dejémoslo todo y vayámonos a las cavernas. Y entonces, como somos así, somos curiosos por naturaleza, al final empezaremos a investigar y empezaremos a hacer ciencia, empezaremos a inventar el fuego. O sea, si nos reseteamos, volveremos a ser lo que somos, porque el ser humano es curioso por naturaleza, nos caracteriza la curiosidad. Tenemos, aparte de nuestros genes, tenemos la cultura, la transmisión de conocimiento, y eso lo tenemos ahí, no lo vamos a perder. Así que nos debemos a la ciencia. Gloria a la física, a la química y a la biología. Como era en un principio, las fluctuaciones del vacío, la energía hecha materia, el universo en expansión hasta su muerte. Amén. Amén mientras dure. Gracias.